nuevamente con una cápsula de fe. Yo le puse por título ¿Qué tiempo decidimos vivir? Miré un meme, ese meme decía que quieren borrar el año 2020 de su calendario, que lo quitaran. Nosotros tenemos que mirar qué tiempo estamos viviendo, qué tiempo decidimos vivir, si el año 2020 va a ser provechoso para nuestra vida o para la gloria de Dios, o si lo vamos a vivir como las personas que dicen que lo quieren borrar. No sé cómo vayamos con los planes que teníamos para este año. Es cierto que los planes tienen que ser alienados a la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor es que volvamos a Él, que nos reconciliemos con Él. Sabemos que los días son malos y son peligrosos, pero yo les hago la invitación a pensar que el año 2020 tiene que ser un tiempo de gloria, tiene que ser agregar a nuestra vida acontecimientos que nos lleven al fortalecimiento de nuestro espíritu. En estos tiempos son para trabajar en nuestro perfeccionamiento, hermanos, para trabajar en nuestras vestiduras, para cambiar los odres viejos por odres nuevos. Y yo encontré promesas preciosas para estos tiempos. Hechos 2:17 dice: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, sus hijos e hijas profetizarán. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Antes de la promesa dice que son los últimos tiempos. Nosotros debemos de estar atentos, debemos reconocer que son los últimos tiempos. Debemos de estar alertas, de gozarnos en su palabra, de deleitarnos con ella. Tengo un ejemplo. El gobernador de Jalisco decía que en los últimos 15 días teníamos que bajar las cifras de los contagios, y no iba a tomar medidas drásticas, iba a cerrar los negocios. Algunas personas piensan que tienen que hacer todo lo que no alcanzaron a hacer, salir, comprar, hacer. Pareciera que nosotros o algunos cristianos también pensamos que tenemos que llevarnos por las cosas de la carne, hacer lo que nunca habíamos hecho, porque el Señor ya viene. Pero nosotros debemos de tener la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Es buscar sus promesas, es buscar su voluntad. Gracias a Dios nosotros sí tenemos la mente de Cristo, y es precisamente en este versículo donde habla de las promesas. La promesa es: en los últimos días derramaré mi espíritu. Esta es una promesa preciosa. Él quiere llenarnos plenamente. Él quiere habitar en nosotros. Él quiere cambiarnos, hermanos. Quiere sanarnos, quiere renovarnos. Nosotros debemos en estos tiempos estar buscando que su voluntad sea cumplida, que ese cambio sea dado, que ese derramamiento en nuestra vida sea dado. La promesa dice que lo hará sobre toda carne, no pone excepción, está hablando de toda la gente. Está diciendo: daré muestras de mi poder. Esto es maravilloso, es para que lo tomemos y lo llevemos a cabo. Efesios 4:11 dice que Él instituyó apóstoles, profetas y maestros, para que todo el cuerpo seamos maduros, para que trabajemos en unidad, y para que no seamos arrastrados. Estos tiempos no debe llevarnos como ese meme que les mencionaba al principio, de decir este año no fue provechoso, sino decir que este año ha sido glorioso para nuestras vidas. Nos acercó más al Señor, nos unió más como familia, nos reconcilió, nos llevó a clamarle, a pedir de Él, porque en estos tiempos Él está deseando ser buscados y es pronto en responder. Los apóstoles, los pastores ya se dedicaron a hacer su trabajo, están haciendo trabajo desmedido, trabajando más, publicando, llevando la palabra a donde es necesitada. ¿Nosotros qué vamos a hacer con ella? Es tiempo entonces de buscar que el Espíritu se derrame sobre nuestras vidas.
Les invito, hermanos, entonces a seguir el proceso de perfeccionamiento. ¿Cuál es ese proceso de perfeccionamiento? Es renovar nuestras vestiduras, como nos ha dicho el pastor. ¿Cuáles son esas vestiduras que tenemos que renovar? Pues si el Espíritu se va a derramar, no puede derramarse sobre cosas, sobre el hombre viejo. Tenemos que buscar cambiar, tenemos que buscar ser mejores para que el Espíritu se derrame verdaderamente. Es buscarlo para que su gloria nos lleve a otro nivel. Es llenarnos de Él para que sea Él el que esté trabajando en nuestro corazón, que quite la falta de perdón, que quite los tiempos desatendidos que son del Señor, esos tiempos que le tenemos que dedicar a Él, pero no lo hacemos. Entonces es buscar de Él para que su misma palabra nos lleve a encontrarlo, su misma palabra nos lleve a limpiarnos, nos lleve a santificarnos. Entonces, también cambiar los odres. El odre viejo ya no puede tener derramamiento, porque entonces se rompería. Nosotros tenemos que cambiar el hombre viejo por uno nuevo. En los odres se guardaba la leche, la mantequilla, el queso, el agua. Nosotros tenemos que guardar su palabra, nosotros tenemos que contener su unción, tenemos que resistir. Eso es lo que el Espíritu Santo nos va a llevar en perfeccionamiento, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahí hace la promesa que sus hijos e hijas profetizarán. Nosotros tenemos que estar hablando de su palabra, nosotros tenemos que estar dentro del conocimiento de lo que Él quiere hacernos, hermano. También habla para los jóvenes verán visiones. Es tiempo entonces que los jóvenes se sienten desesperados, pero es el Señor el que va a trabajar también en sus vidas, es el Señor el que va a tomar sus corazones y los va a hacer útiles delante de Él. Ellos son los que deben guiar, ellos son los que deben seguir. Si el Espíritu se está derramando sobre la vida de un joven, entonces el joven va a levantarse, porque hay armas en el internet para poder tocar a los demás, para poder ministrar a los demás. Dice, sus ancianos tendrán sueños. Entonces es necesario que las personas, aun cuando ya seamos adultas, estemos dentro de esto, estemos pidiendo y clamando al Señor de sus sueños, estemos clamando al Señor de su dirección. Tenemos que subir niveles, hermano. Recuerden que tenemos que llegar a la plenitud de Cristo. No es tiempo de desperdiciar nuestro tiempo en otras cosas. Es tiempo de buscarle a Él. Es tiempo de subir de nivel. El Señor nos quiere llevar a otras glorias. Nos ha mostrado glorias, pero no podemos vivir de las glorias pasadas. Tenemos que ganar glorias y subir y aumentar y perfeccionarnos en Él. Dios solamente va a venir, va a arrebatar a los que se esfuercen en trabajar en su tiempo. Dios solo va a transformar a los transformados. Dios solo va a limpiar a los ya limpios. Recuerdo cuando Pedro le decía al Señor, no me laves. El Señor solamente tenía que lavar sus pies porque Él se conservaba limpio. Entonces nosotros tenemos que limpiarnos con su palabra, ir a su verdad para que Él nos limpie. Dios solo va a resucitar a los dormidos, no a los que mueran. El pecado nos hace morir y nosotros tenemos que vivir en Él, porque Él nos ha ofrecido la plenitud de vida. Hermanos, entonces les invito a que este tiempo sea de gloria para el Señor, que este tiempo nos sirva para nosotros llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Gracias, hermano, por escucharme. Mi deseo es alentar su corazón, mi deseo es que busquemos más del Señor, que no nos cansemos de buscar, que aunque son tiempos difíciles, recuerde que son tiempos de batalla. ¿Qué son los tiempos de batalla? De buscar de Él, de esforzarnos, de buscar victorias y promesas ya dadas, pero nosotros tenemos que alcanzarlas. Gracias, hermano, que Dios le bendiga.